presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde. Hay peritajes que se han hecho en tribunal General de Asociación de Municipalidades. en el fondo están siendo delgados los municipios. Y esa es una realidad, han sido condenados. En estos juicios debe notar. Poner como primer asunto es que estamos acá en una condición como profesores, como un gremio docente en una dura sesión donde argumentan Consejo de Defensa del Estado, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Asociación Chilena de Municipalidades, de manera muy unificada, digamos, en un sentido muy crítico y muy desfavorable hacia nosotros. Pero quiero decir lo siguiente, que acá en las distintas argumentaciones se ha omitido, salvo tal vez la representante del Consejo de Defensa del Estado, se ha omitido el tema principal acá, un antecedente que no se puede soslayar de ninguna manera, que es la sentencia de la Corte Suprema del 14 de abril de 2015 en su rol número 12.912-2014. Ese fallo, esa sentencia de la Corte Suprema de unificación de jurisprudencia es bastante categórico y en un sentido diametralmente opuesto a la mayoría de las argumentaciones que se han dado acá. Estamos hablando de la Corte Suprema. Cuando se han dado muchos argumentos acá y se han dado distintas maneras de enfocar respecto a que este pago sería injusto, respecto a que este pago no corresponde, respecto a que habría ilegalidad, yo quiero señalar que la argumentación de la Corte Suprema en términos muy simples o muy sintéticos, más bien dicho, señala que el bono proporcional fue creado incorporado a las disposiciones permanentes del Estatuto Docente, conformando la remuneración que deben percibir los profesionales de la educación, sin distinguir si laboran en el sector municipal o en el particular subvencionado, en el párrafo 19 del fallo. Posteriormente, en el párrafo 20, señala que el artículo 9 de la ley 19.983 señala que, comillas, los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, del sector particular subvencionado y del regido por el decreto ley número 3166, razón de esta ley, por concepto de aumento de subvención o de soporte en su caso, serán destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes. Después dice, en el mismo párrafo, que el artículo 3 de la ley 19.983 dice que los aumentos de remuneración de los profesionales de educación del sector municipal que se produzcan como consecuencia de la aplicación de la presente ley, de lo que resulta que las provisiones de esa norma están igualmente destinadas a los docentes del sector particular subvencionado como municipalizado. El texto lo está diciendo la Corte Suprema, no yo, estoy citando a la Corte Suprema. Y el artículo 1 de la ley 19.983 reemplazó el valor de la bonificación proporcional sin tocar el ámbito de sus beneficiarios, dice la Corte Suprema. Sin tocar el ámbito de sus beneficiarios. Es decir, uno de los principales argumentos esgrimidos acá, en el sentido de que esto no correspondería al sector municipal y correspondería solo al sector particular subvencionado, es absolutamente desestimado en esta sentencia de la Corte Suprema. Y la conclusión de la sentencia en su párrafo 22 dice: el bono proporcional corresponde a los docentes de colegios municipales y por tanto la Corte accede a la solicitud de unificación, entendiendo en definitiva que la debida conjunción del contenido de las leyes 19.983, 19.410 y 19.970 le han conferido ese derecho a los profesores que dependen de establecimientos municipales, en su párrafo 22. Es decir, argumentar acá y dar una serie de antecedentes que seguramente se dieron durante los alegatos. Yo entiendo que los abogados que acá han dado profusos argumentos y han señalado con tanta vehemencia sus argumentos, se los deben haber dado, supongo que ese ha sido su trabajo, se lo deben haber dado a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema desestimó sus argumentos. Entonces, la pregunta que nos hacemos los modestos profesores frente a esta conjunción institucional en contra de este fallo y en contra de nuestros intereses. Yo pregunto si acaso en Chile rige o no rige el Estado de Derecho. Esa es para nosotros la pregunta fundamental. ¿Por qué hay fallo del máximo órgano del Poder Judicial en favor de nuestra tesis? Los litigios legales, las distintas interpretaciones, las distintas maneras de ver de acuerdo a los distintos intereses son absolutamente legítimos en una sociedad democrática. Y existen las instituciones que resuelven esos litigios y resuelven esas distintas interpretaciones.
y el máximo órgano de definición de aquello es el Poder Judicial. En un Estado de Derecho existen 3 poderes del Estado, y uno de esos poderes del Estado tiene como misión fundamental interpretar las leyes. El máximo órgano, en su máxima instancia, ha interpretado con claridad respecto al punto. Entonces, y posteriormente, es bueno señalar, hay un fallo del 5 de mayo del 2015, la sentencia 2829-2014, que señala que la prescripción que rige para estos casos es la prescripción común del derecho y no la del Código Laboral, y por lo tanto la extiende a 5 años. Fallo de la Corte Suprema. No opinión de los profesores, no simple opinión de los demandantes, fallo de la Corte Suprema. Ese antecedente no se puede soslayar. No nos parece que sea lícito poner como de costado el elemento central de esta discusión, que este tema fue resuelto. No estamos en una etapa previa de interpretación de la ley, estamos discutiendo sobre asuntos ejecutoriados. Y quiero señalar que a mí me parece que aquí se han dicho cosas que deben llamarnos la atención a todos en nuestra condición de ciudadanos, ni siquiera en nuestra condición de interesados en el punto. Dice el señor presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades que corresponde a los legisladores ver el problema de interpretación. Tomé textual su frase. Corresponde a los legisladores ver el problema de interpretación. Es decir, de ahora en adelante, cada vez que un fallo de la Corte Suprema o de alguna instancia judicial no nos guste, los profesores también podremos señalar que los legisladores deben interpretar lo que ha interpretado la Corte Suprema. Teoría de la Contraloría. Perdón, pero yo estoy haciendo mi intervención y puede haber posibilidades. El alcalde, también presidente de la Asociación de Municipalidades, se refiere al documento firmado por el año 2009, pero yo debo recordar acá que eso se refirió específicamente a un punto de los pagos referidos a los años 2006 y 2007, que es lo que se reclamaba en ese momento. Recuerdo que respecto de eso hubo una movilización y se llegó a un acuerdo de un pago de 500.000 pesos a cada docente para determinar el pago de esos años. Se refiere exclusivamente a aquello. Señala después el señor alcalde Loprado que ellos no están en condiciones de pagar estas sentencias. Entonces, yo me pregunto si acaso los demás ciudadanos tenemos la posibilidad de decir, mire, yo no estoy en condiciones de acatar este fallo de la Corte Suprema. Yo no estoy en condiciones de pagar el dividendo de mi casa, por lo tanto, si la Corte o algún tribunal determinó que la casa me la tienen que embargar, ¿acaso yo estoy en condiciones de simplemente decir con total facilidad que yo esto no lo voy a pagar porque no estoy en condiciones? Señala posteriormente el alcalde de El Arco que si nos ordenan pagar estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo quiero llamar a la reflexión qué significa llegar hasta las últimas consecuencias. Los demás ciudadanos tenemos posibilidades de desconocer fallos judiciales y decir vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y no queda claro qué significa llegar hasta las últimas consecuencias respecto de desconocer un fallo judicial de la Corte Suprema. ¿Hay o no hay Estado de Derecho en Chile? Esa es la discusión de fondo acá. La discusión sobre el fondo del tema, sobre el contenido de lo que se está discutiendo, se ha tenido las instancias en los tribunales laborales, se ha tenido las instancias en los tribunales de Corte de Apelaciones y se ha tenido las instancias en la misma Corte Suprema. Ha habido posibilidades reiteradas de alegar respecto al punto. Y ahora se dice, estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. A mí me parece muy grave lo que se está diciendo, porque se está amenazando con no cumplir con fallos judiciales. Es muy grave. Yo llamo la atención a los legisladores, a los señores diputados presentes acá, si acaso ese es el camino en el que nos vamos a ir ahora en Chile, que simplemente vamos a desconocer los fallos, porque no nos favorecen, porque no nos parecen, porque no estamos de acuerdo, porque nuestros argumentos no fueron recogidos como esperábamos. Estamos en condiciones a partir de ahora en Chile de decir, vamos a reconocer los fallos solamente cuando nos parezcan, cuando estemos en condiciones y uno fija unilateralmente si está o no está en condiciones de fallar. Y a mí me parece también muy grave lo que señala un señor abogado cuando dice que hay una confusión en la Corte Suprema. Nosotros, los ciudadanos, los profesores, cada vez que hay fallo en contra, y muchas veces tenemos fallo en contra, muchísimas veces tenemos fallo en contra, más bien los trabajadores en Chile en general, son más las veces que tenemos fallo en contra que tenemos fallo a favor. La legislación nuestra no es muy pro trabajador en general, y cuando los fallos sean en contra, nosotros vamos a poder decir, ¿sabe qué? La Corte Suprema se confundió.
Y como está confundida, yo voy a esperar a que ellos se les pase la confusión y a partir de ese momento voy a estar en condiciones de cumplir el fallo. A mí me parece muy grave. Nosotros los profesores sentimos muy amenazados nuestros derechos cuando se genera una conjunción de un poderoso aparataje institucional, que se va como poniendo de acuerdo para desconocer fallos judiciales de la Corte Suprema. Y la representante del Consejo de Defensa del Estado señala con cierta alegría que aparentemente podría haber posibilidades. Claro, está habiendo una presión política tan enorme, que se va generando, parece, la expectativa de que la Corte Suprema pudiera cambiar su fallo que además lo ha reiterado, esto no es un solo fallo, yo cito el fallo original, pero reiteradamente tanto los tribunales laborales como distintas instancias han ido resolviendo mayoritariamente en favor de nuestra tesis. Entonces, ¿hay o no hay Estado de Derecho en Chile? Esa es la pregunta fundamental que hacemos modestos y simples trabajadores de la educación, profesional de educación, que no tenemos el aparataje institucional en favor nuestro, que no tenemos el poder de hacer presión política de la manera que se está haciendo acá, para defender algo que hemos ganado lícitamente en tribunales. En tribunales nosotros hemos seguido el camino del Estado de Derecho. Y el camino del Estado de Derecho es que cuando hay litigio en la interpretación de una norma, se recurre a los tribunales. Y los tribunales tienen las facultades que tienen para fallar lo que están fallando. No nos ganamos este fallo en una rifa. Este fallo no ha sido producto de alguna presión ilegítima o de algún otro tipo. Y yo quiero señalar acá, refiriéndome no a algo dicho aquí, pero refiriéndome a declaraciones de prensa que fueron ampliamente difundidas, que cuando se nos cuestionó éticamente por haber recurrido a tribunales, a mí me parece que se pasó de una raya. Porque si entonces los trabajadores o los ciudadanos o ciudadanas, cuando recurramos a tribunales y cuando los tribunales nos den la razón, se va a poner un cuestionamiento ético a nuestro procedimiento, a mí me parece que eso ya es ofensivo, pero además es una presión indebida. Es una presión indebida, porque lo ético es cumplir los fallos judiciales. Lo ético es respetar el Estado de Derecho. Eso es lo ético. Y eso es lo que nosotros pedimos. Y por último, para finalizar mi intervención, quiero señalar que nosotros como directiva nos reunimos con el presidente del Senado, don Andrés Saldívar, senador Andrés Saldívar, porque había aparecido él entre los medios de comunicación como aparentemente impulsor de una iniciativa legal al respecto. Y el presidente del Senado fue categórico con nosotros. Los senadores ni los parlamentarios tenemos atribuciones para impulsar una ley que reinterprete hacia atrás. No estamos en condiciones, no nos corresponde. Y respecto de los fallos judiciales, el presidente del Senado fue claro, categórico y simple. Los fallos judiciales deben cumplirse. Esa fue la postura que él nos expresó directamente en reunión como directiva con él. Los fallos judiciales deben cumplirse. A mí me parece que el senador Saldívar no ha dicho una cosa tan novedosa, no ha dicho una tesis extraordinariamente relevante o extraordinariamente nueva. Ha señalado algo muy simple: los fallos deben cumplirse. Y eso es lo que nosotros pedimos respecto de esta situación que se está litigando y se está debatiendo en esta sesión.